Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, cumple 2 años en el poder en medio del resurgimiento de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas del llamado estallido social, también en medio de la campaña para el referendo de la reforma a la Constitución y también cuando se cumplen 30 años del regreso de la democracia a ese país suramericano. En el debate de France 24 vamos a hacer un balance de la gestión del presidente Piñera y también vamos a analizar el manejo que le ha dado a la que es tal vez una de las crisis sociales y políticas más complicadas que se está presentando en el continente suramericano, en la parte del sur del continente. Para analizar este tema está con nosotros en el estudio de France 24 Dione Cruz. Ella es politóloga, analista internacional, también es docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Y también se conecta a esta conversación Juan Manuel Fuenzalida. Él es diputado oficialista y vicepresidente del Partido Unión Demócrata Independiente. Nos acompaña desde la ciudad de La Serena, en Chile. Ustedes también pueden ser parte de este debate. Dejen todos sus comentarios y sus preguntas también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como @France24_ES o @Santilogo, que es mi cuenta personal. Deje todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Pues hacemos entonces el balance general, la opinión de nuestros invitados para comenzar a conocer sus posturas, y comienzo por Dione, aquí en el estudio de France 24, su perspectiva, su opinión. Buenas noches, bienvenida, y de lo que ha sucedido en estos 2 años del gobierno de Piñera en Chile. Gracias, querido Santiago. Qué gusto y qué honor estar en Canal France 24. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y para nuestros compañeros precisamente de panel y de debate. El balance es muy interesante después de estas revueltas, estas movilizaciones tan nutridas, tan fuertes, tan violentas, también hay que decir. Los retos para el Estado chileno son enormes, sobre todo en el cambio de su constitución política. Tenemos una constitución que viene de las épocas de la dictadura y ya es momento, definitivamente pasados más de 30 años, de hacer una ruptura, de hacer un cambio de las reglas de juego, de la relación que establecen las instituciones con la ciudadanía, con las organizaciones en general. Y este cambio constitucional va a permitir también revitalizar la credibilidad que tiene la ciudadanía chilena en sus representantes políticos. Hemos asistido a una fuerte deserción de los partidos. Desde que empezaron las protestas, 15.000 personas se han desafiliado de los partidos. O sea, han perdido muchísima credibilidad en la opinión y se ha perdido ese nexo y esa labor de ser los voceros de las necesidades ciudadanas ante el Estado chileno. Sí. Con el cambio de las reglas de juego, con el cambio de la Constitución, pues desde luego tiene que situarse la atención en cuál va a ser entonces el nuevo modelo de desarrollo económico que viene aquejando tanto a la comunidad chilena, porque es una comunidad marcadamente desigual, que a pesar de ser un milagro económico en el continente latinoamericano, pues la gran mayoría de los trabajadores no ganan más de $560 al mes y es un costo de vida bastante alto. Le hago la misma pregunta a Juan Manuel, en la ciudad de La Serena, en Chile. Su opinión sobre el balance que usted hace de estos 2 años del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, primero buenas noches, Santiago, buenas noches a los televidentes de France 24. Mira, la verdad es que discrepando un poco de lo que decía la otra panelista, hoy día en Chile tenemos una situación bastante especial. La crisis social que estamos viviendo hoy en día es una crisis social que emana de una clase media que no se sentía parte del desarrollo económico que estaba teniendo el país, un desarrollo social, un desarrollo que tenía por objeto, ¿no es cierto?, ir mejorando la calidad de vida. Y obviamente esa clase media que se sentía un poco desvalida, una clase media que sentía que el sistema de pensiones no estaba cumpliendo, que no llegaba a fin de mes con su sueldo, una clase media en la cual si se te enfermaba un pariente podías caer, ¿no es cierto?, bajo la línea de la pobreza. Y ese fue el gran descontento que manifestó el 18 de octubre, o a partir del 18 de octubre, la gente estableciendo prioridades bien claras respecto de lo que quería la gente de manera de ir priorizando los temas. Y en ese sentido, yo creo que las prioridades estaban, primero, en las pensiones, segundo, en mejorar el sistema de salud y tercero, mejorar lo que eran los sueldos.
dentro de lo que ha sido la acción o la reacción del gobierno, está justamente centrado en un tema que es la agenda social que planteó el presidente Piñera, estableciendo una reforma al sistema de pensiones que hoy día está en el Senado. Ya llevamos 43 días esperando que el Senado apruebe esta ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Aprobamos lo que es el ingreso mínimo garantizado, donde buscamos emparejar un poco más la cancha de manera que se aumenten considerablemente los ingresos mínimos de aquellos que hoy día están en situación de vulnerabilidad. Y bueno, y hay una serie de proyectos que dicen relación con temas de medicamentos, con temas de nuestro sistema de salud, que también hoy día están en el Congreso y que se están revisando. Siendo que la Constitución estaba dentro de la 10ª prioridad que tenía la gente hoy día, dentro de, como te lo decía recién, de sus prioridades. Y también señalar que el año 2005 la Constitución fue reformada, y la Constitución hoy día lleva la firma de Ricardo Lagos, no lleva la firma de Augusto Pinochet. Se reformó fuertemente en relación a lo que fue la Constitución del 80, se reformó en democracia y se cambió bastante en lo que fue el año 2005 cuando fuimos de presidente. Bueno, entremos ya en materia, analizar entonces, a desmenuzar un poco este tema, analizar algunos temas de coyuntura que está viviendo Chile, y es esta crisis tal vez del modelo democrático que está teniendo este país. Muchos analistas dicen que es una crisis de un adolescente, por decirlo así, que está pasando a la madurez en su democracia y que por eso es momento de hacer unos cambios y unos ajustes. El expresidente Ricardo Lagos dice en algunas entrevistas recientes que este estallido social, este descontento de los ciudadanos le tocó a Piñera, pero le pudo haber tocado a Bachelet o le pudo haber tocado a él en cualquier momento, porque está bien que los ciudadanos se manifiesten y que haya un descontento y una inconformidad en cuanto a algunas propuestas del gobierno. Esta crisis del modelo democrático es para tener en cuenta como algo que puede de pronto expandirse también en la región. Claro, querido Santiago, hay que tener en cuenta que hay diferencias. Colombia vivió recientemente un proceso de protestas que no se ha detenido, que de hecho están en procura de retomarse en el país, en distintos territorios y obviamente en la capital de la República, y tienen que ver con la calidad de la democracia, indudablemente, con el modelo de desarrollo, pero aquí tenemos la ventaja de tener una constitución política del 91, que fue resultado de un pacto nacional bastante fuerte, incluso arranca con el movimiento de la séptima papeleta, con los jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas que ante el asesinato de líderes importantes, los magnicidios de candidatos presidenciales, el exterminio de todo un partido político, la exacerbación de la amenaza subversiva, el fenómeno paramilitar y el narcoterrorismo deciden generar una ruptura importante en esas reglas de juego. Realmente hay un sector importante en la comunidad chilena que considera que sí se necesita un cambio en la Constitución, justamente por lo que tú has señalado y en parte por lo que ha señalado nuestro querido Juan Manuel, el diputado, porque estas cosas que él menciona, el tema pensional, la calidad de la salud, el acceso a los medicamentos. Todo esto tiene que ver con esas reglas de juego, con ese pacto que establecen gobernantes y gobernados, ese contrato social. Evidentemente, la comunidad chilena no está creyendo en los partidos políticos. Según las encuestas, solo el 2% le cree a los partidos políticos. Entonces, es una ciudadanía que está pidiendo espacios de diálogo directo, participación ciudadana, y esto es muy importante. Es una participación, desde luego, que hay que saber encauzar, porque de lo contrario, como bien señala Santiago, pues estas cosas, hasta el momento, lo que nos han arrojado es unas cifras gravísimas de personas muertos, personas que han perdido sus ojos, además, personas que tienen daño ocular. Se dice que más de 375 personas hasta diciembre presentaban problemas oculares, algunas personas con ceguera permanente, otros perdieron uno de sus 2 ojos. Entonces, no tiene que ser el sacrificio a ese nivel si sabemos escuchar al pueblo, y creo que ese es el mensaje más importante, no solo para el gobierno de Piñera, sino para los diputados, para los partidos políticos, para los medios, para la sociedad civil, para la academia, encauzar ese debate democrático de una manera civilizada, de una manera respetuosa y entendiendo que realmente la sociedad ha cambiado. Sí, diputado Fuenzalida, en la ciudad de La Serena, ¿están escuchando al pueblo los
chilenos están escuchando el gobierno y el presidente en estos 2 años? ¿Usted cree que se le ha dado la escucha necesaria a los reclamos y después del estallido social hace 5 meses? No nos olvidemos que dentro del Congreso, quienes somos parlamentarios del oficialismo somos minoría, ¿ya? Y durante 2 años hemos tenido una posición muy obstructiva, ¿ya? Porque muchos de los proyectos que hemos sacado últimamente, ley de pensiones, ingreso mínimo garantizado, ley de medicamentos, reforma al sistema ISAPRE, que es el sistema de salud privado que hoy día tenemos, reforma a FONASA, que es el sistema de salud pública, la verdad es que se han ido acelerando a propósito de lo que fue esta situación producida el 18 de octubre. ¿Ya? Hay un sector de la sociedad que es el que tú ves que muchas veces se manifiestan, ¿ya? Que ellos sí quieren hacer un cambio de modelo. Y por eso nosotros, cuando firmamos el Pacto de Paz y Nueva Constitución, planteamos como Unión Demócrata Independiente, partido de gobierno, la posibilidad de hacer un plebiscito de manera de que la gente se pueda manifestar si aprueba o rechaza el hacer una asamblea constituyente para una nueva constitución. Sí. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de que la gente participe. Hoy día en Chile también tenemos muchos mecanismos de participación. Se aprobó un voto voluntario el año 2013, se aprobó una ley de primarias el año 2013, y donde también hay una decisión de parte de la ciudadanía de participar, lo cual genera que hoy día pretenda tomarse espacio sin ocupar los mecanismos que hoy día existen, como por ejemplo son las primarias. Sí. Y en ese sentido, lo que ha sido el gobierno, ya el gobierno ha reactivado todos estos proyectos que forman parte de las demandas ciudadanas, porque insisto, cuando así tú ves las encuestas donde existe un 2% que aprueba lo que es la participación de los partidos políticos, que en realidad no es ninguna novedad, en las mismas encuestas tú ves que las prioridades de la gente están puestas en un pacto social que vaya de la mano con la rapidez, que el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial puedan dar soluciones rápidas a la gente. Y esas soluciones están hoy día concentradas en los 3 temas que te decía recién: sí. Salud, pensiones y mejoramiento de sueldo. Claro. Dione, ¿es esto suficiente? ¿Es esto muestra que el gobierno está escuchando a la ciudadanía? Él está citando algunos cambios hechos en el 2013. Estamos haciendo un balance de los últimos 2 años y sobre todo de los últimos 5 meses, que es cuando empezó este estallido social. Claro, es importante lo que señala el diputado, pero claramente, Santiago, tengo que decirte que no es suficiente. Nuestras economías latinoamericanas son altamente dependientes de los hidrocarburos, de la minería, de los commodities o materias primas. Eso no es diferente aquí en Colombia, querido diputado, a lo que pasa en tu hermoso país, en nuestro país hermano de Chile. En el caso de Chile, altísimamente dependiente del cobre, y ahora con el problema de la guerra comercial que se ha presentado entre Estados Unidos y el continente asiático, especialmente China, con el problema del coronavirus, esto va a tener un impacto fuerte en la sociedad chilena, en las finanzas públicas del Estado chileno. Se dice que más o menos el 35% de esas exportaciones de cobre iban al continente asiático, y en este momento esto está totalmente afectado. Eso lo va a sentir la gente en la calle. Esa realidad se va a sentir en la economía nacional, y la situación se prevé que se va a poner todavía más aguda, sí, más conflictiva. Entonces, claramente esto tiene que ir más allá. Este 26 de abril, el Estado chileno tiene en sus manos una posibilidad maravillosa, y es poner en consideración esta convocatoria a un cambio de constitución, ya sea a través de la famosa convención mixta o a través de una convención constituyente, que realmente es una decisión muy positiva, que se someta a consideración a través del plebiscito. Recordemos que además nosotros también tenemos un antecedente importante en el plebiscito precisamente de 1988 para dar término a la dictadura de Pinochet. En este momento se vuelve a resucitar ese mecanismo de participación tan potente que es el plebiscito, y poner a consideración de la ciudadanía si realmente ellos consideran que debe haber un cambio constitucional o no. Yo creo que el Congreso, el Parlamento, nuestros diputados deben estar en este momento generando todo el debate más amplio acerca de cuáles van a ser esos temas de agenda que van a ocupar
la constituyente, porque casi que podría dar por sentado que la ciudadanía va a apoyar la apertura a una constituyente, Sí. aunque realmente estamos ante una sociedad diferente, una sociedad que también vivió 17 años bajo una dictadura, y eso tiene unos efectos en la manera como la ciudadanía reacciona, querido Santiago, ante convocatorias democráticas como esta. Dione, Juan Manuel, unimos a esta conversación a Gonzalo Winter, él es diputado del Frente Amplio, nos atiende vía telefónica desde la ciudad de Santiago, la capital de Chile. Señor Winter, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en France 24 y quiero unirlo a esta conversación y hacerle la misma pregunta que le he hecho a los otros dos invitados sobre si le parece a usted que el presidente Sebastián Piñera ha oído los reclamos de los ciudadanos, que es tal vez la factura más grande que se le está pasando al cumplir 2 años de mandato presidencial. No, yo creo que no, pero creo que el problema es bastante profundo en Chile, y con eso quiero decir que, para contextualizarlo un poco la respuesta, no es como en otras situaciones de este tipo de estallidos sociales, en donde el presidente toma una decisión muy drástica o inesperada y la ciudadanía reacciona negativamente. Aquí hay una cuestión mucho más delicada y mucho más difícil de afrontar, que tiene que ver con que una parte, creo, mayoritaria de la ciudadanía percibe como injusto o como abusiva la totalidad del régimen en el cual vivimos. Y Sebastián Piñera encarna justamente los valores, la ideología de esa injusticia y de esa situación abusiva que se percibe. El estallido en Chile no es solo material, no es solo la falta de la gente del dinero para llegar a fin de mes, sino que también es la percepción de que esa carencia es injusta. Y con esto quiero ser muy claro, el gobierno que ha llevado adelante Sebastián Piñera no es muy distinto a lo que él prometió, y por eso la encrucijada de los chilenos es tan delicada. Piñera no es el Piñera repudiado es bastante parecido al Piñera elegido. Por lo tanto, hay una situación de politización muy veloz, muy abrupta de parte de la ciudadanía, en donde Piñera no puede resolver este conflicto, porque lo que la ciudadanía está repudiando es todo lo que él representa y ha encarnado la totalidad de su biografía y particularmente sus 2 años de gobierno. Gonzalo, le pregunto, ¿le parece a usted entonces que el presidente Piñera está llegando a un callejón sin salida y se le están acabando las opciones rápidamente y solamente llevando 2 años en el poder? Mire, él mismo respondió la pregunta. En Chile, a mi juicio, el modelo neoliberal es el que tocó fondo, por 2 motivos. Porque económicamente tocó fondo, y también porque el modelo neoliberal, para poder implementarse, no contaba con que existía una cosa llamada sociedad, que hoy día sale a la calle y dice, mire, yo también existo, y existo en forma de malestar. El presidente Piñera, en el momento en que tiene que liderar al país hacia un cambio de modelo, hacia un cambio productivo, hacia un cambio de la forma en que distribuimos y producimos lo que producimos en Chile, cuando se le consulta si acaso él dice que los cambios involucran un cambio de modelo, la única respuesta que él puede darle a la ciudadanía es, en una conferencia de prensa que una periodista le pregunta, ¿usted está hablando de un cambio de modelo? Él responde, ¿es que acaso usted quiere ser como Venezuela? Básicamente, la única forma que tiene Piñera de interpretar la realidad es, o el Estado sirve para garantizarle el negocio a él y a los otros multimillonarios de Chile, o se es Venezuela. Cuando esa es la bajeza y la falta de profundidad del debate, obviamente que él está confesando que no tiene ningún pergamino para salir de esta crisis. Bueno, le pregunto a Juan Manuel Fuenzalida su opinión sobre lo que acaba de decir el diputado Winter. Primero que todo, a mí me gusta respetar mucho la forma y por eso muchas veces las crisis se producen cuando se dejan de respetar la forma. Yo creo que el diputado Winter tiene que hablar del presidente Piñera, le guste o no, es presidente, salió electo democráticamente con una mayoría contundente, ¿ya? Y por lo tanto se tienen que respetar primero las formas, porque si no seguimos en esta dinámica de insultarnos mutuamente. Entonces lo invito a mantener la forma. Y en segundo término, yo creo que hoy día lo que quiere la gente, y así se ha podido interpretar desde muchos sectores de los que apoyamos los acuerdos de paz y de nueva constitución, porque el diputado Winter y su sector no firmó el acuerdo de paz, y por lo tanto cuando empieza a hablar de estos descontentos y cuando empieza a hablar con estas descalificaciones,
obviamente representa ese pequeño sector de la sociedad que quiere cambios vía extrademocrática. Yo creo que el presidente Piñera hoy día está haciendo todos los esfuerzos por generar los cambios que está pidiendo la ciudadanía. Se requieren de grandes acuerdos políticos, ya, porque lo queramos o no, los políticos vamos a tener que participar en esto, vamos a tener que dar nuestra opinión, vamos a tener que representar a nuestros sectores dentro de la diversidad que significa Chile. Y vamos a tener que sacar adelante, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día está ocurriendo, que como decía bien ahí en el programa, se suma a lo del coronavirus, ¿ya? Y por lo tanto creo que vamos a tener que tener un gran acuerdo político en materia constitucional, y por otro lado vamos a tener que tener y poner mucho esfuerzo en lo que va a ser el tema económico para todas aquellas familias que se van a ver perjudicadas, ¿no es cierto?, con todo este tema coyuntural que significa esta enfermedad que nos está afectando a todos en diferentes países. Ya le doy la palabra a Dione. Quiero hacerle la última pregunta al diputado Fuenzalida. El diputado Winter decía, tocó fondo el modelo neoliberal, se agotó el modelo. ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que hace un análisis incorrecto de lo que es el modelo en sí. Ya hoy día la manifestación o esta explosión que tuvimos, la pacífica, porque tenemos que dividirla en dos, una que es violenta, muy violenta, ya, donde muchos sectores de la sociedad ni siquiera han sido capaces de condenar esta violencia, ¿ya? Y por otro lado, es la manifestación de la persona de clase media, de la persona de familias más vulnerables, que efectivamente quiere menos injusticia en la sociedad, quiere mejorar su situación económica, quiere mejorar su calidad de vida, pero sin cambiar tanto el modelo, porque cuando tú ves las encuestas, incluso de lo que va a ser este referéndum que vamos a tener el 26 de abril, incluso el resultado hoy día es incierto, lo queramos o no. Sí, pero las manifestaciones dicen otra cosa, son multitudinarias, no solamente en Santiago, sino en muchas ciudades de Chile. Dione, el análisis, varios puntos aquí para tratar. Muy interesante este debate entre Gonzalo y Juan Manuel, muy importante, sobre todo quizá con mucho cariño y respeto hacer un llamado desde Colombia, que es un país hermano. Nosotros hacemos parte también de la comunidad andina, ¿no? Hemos suscrito varios acuerdos, tratados de libre comercio, es a buscar realmente el diálogo entre los representantes, diputados, partidos políticos, en beneficio de la población chilena, que yo creo que es el principal propósito que tiene la política, ¿no? El mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar y la felicidad para las personas. Ese pueblo chileno que se preocupa cuando le subieron esos 30 pesos a la tarifa del metro, porque ese peso económico dentro de la canasta familiar, el costo de vida de las familias chilenas es exagerado. Esto es muy importante señalarlo. Chile paga, Santiago de Chile, en su metro, una de las tarifas más costosas del mundo. Se dice que es la 9ª más costosa del mundo. Entonces, cuando analizamos el peso que eso tiene en canasta familiar, es un peso desmesurado. Es una sociedad que ha esperado durante años esa promesa económica y no ha llegado. No ha llegado, por el contrario, las personas están altamente endeudadas, están recibiendo pensiones muy bajas, la fugia económica al final del mes es muy alta y eso le está generando además a la población más joven una situación de incertidumbre, de no saber realmente su estado, qué es lo que les está prestando o cuál es la esperanza de vida que tienen por parte de su estado. Entonces es evidente que hay que generar un cambio y una ruptura, pero esto tiene que hacerse de una manera dialogada, pacífica, constructiva, en donde los partidos realmente encuentren que es necesario escuchar a la ciudadanía y encauzar ese debate de una manera tranquila, de modo que no volvamos a esas protestas que todos hemos podido ver en televisión, en los medios de comunicación, que se han salido totalmente de cualquier norma y que nos han generado pues un malestar social enorme y, como ya sabemos, víctimas en vidas humanas de uno y otro lado, ¿no? Es gravísimo. Muchos de las personas que se manifestaban en las calles decían, no son solamente estos 30 pesos en el incremento del pasaje, son 30 años de un modelo que no está dando el resultado y que privatizó prácticamente la vida de los chilenos. De acuerdo. ¿Es la Constitución un primer paso para comenzar a dar una solución a este problema? Me quedan pocos minutos de programa, por favor. Querido Santiago. Sí, la Constitución es apenas una apuesta. Miren el caso colombiano, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución garantista en derechos, un Estado social y democrático de derecho
y ya vamos a cumplir 30 años de esa carta política, ¿no? Y sin embargo no hemos cumplido buena parte de esas promesas. Entonces, claramente, ese es el primer paso. Después, el Estado tiene que ser garante de esos derechos y la sociedad formarse para la exigibilidad, para la garantía, para una participación incidente que va más allá de elegir a los representantes en partidos políticos y que se construye en la gestión pública del día a día. Gonzalo, en la ciudad de Santiago, su opinión. A ver, José Manuel me invitaba a cuidar las formas y referirme al presidente Piñera como presidente Piñera, y le encuentro toda la razón. Así que voy a referirme al presidente Piñera como presidente Piñera. Dicho lo anterior, quería señalar que, y con esto me cuelgo del tema de la Constitución, a mí no me gusta la violencia de ninguna forma, y estoy muy entusiasmado con este proceso de paz y nueva Constitución, y quiero hacer una puntualización. ¿Por qué es tan importante este proceso? Las constituciones efectivamente no hacen que salgan casas de la tierra, ni que llueva dinero del cielo, ni que se construyan hospitales por el solo hecho de escribirlo en la Constitución. Sin embargo, se conecta con el tema de la violencia. ¿Por qué? Cuando la sociedad percibe que la totalidad de lo que hay ha sido algo que ha pasado por fuera de sí, que no ha tenido un origen democrático, sino que ha sido una imposición, bueno, cuando me gusta lo acepto, y cuando no me gusta, no lo acepto. La idea de que la Constitución haya sido impuesta por un régimen autoritario, con violaciones de los derechos humanos, de las características que todos conocen, muchos pensábamos, alguna vez yo también pensé, que quizá el origen no era relevante, sino que lo importante era el contenido de la Constitución. Más me equivocaba, porque cuando una sociedad está dispuesta a querer partir de cero, es porque tiene la necesidad de hacerlo, porque la misma sociedad no legitima en su mente, en su corazón, el régimen en el que vive. Por lo tanto, tener la oportunidad de construir una Constitución en donde todos los chilenos puedan participar, en donde todos los chilenos puedan acudir a la urna y decir, sí, yo deseo empezar este proceso, sí, yo deseo mantener este proceso, sí, ¿sabe qué? Yo deseo esta nueva Constitución, genera una situación en donde por primera vez empezamos a conversar en términos democráticos del país que queremos. Por eso es tan relevante la Constitución, porque es el paso principal hacia la reconciliación y hacia una paz legítima. Importantes puntos que nos dice el diputado Winter. Juan Manuel, adelante, su opinión al respecto. A ver, la Constitución establece o raya la cancha de lo que queremos como sociedad, como ordenamiento jurídico. ¿Ya? En mi caso particular, yo estoy más por una reforma constitucional. Creo que hoy día no están dadas las condiciones para soportar 2 años que podrían ser de incertidumbre e inestabilidad. Pero esto es una opinión personal respecto de lo que yo veo en mis sectores, en mis comunas, ¿ya? Y por lo tanto, pero forma parte de las reglas del juego y vamos a aceptarla. Nosotros vamos a defender principios, valores que creemos que hay que mantener en la Constitución, sea se gane el rechazo, sea que gane el apruebo y que tengamos que ir a una asamblea constituyente o una convención mixta. Sí. Yo creo que acá nosotros suscribimos el acuerdo de paz social y nueva Constitución para Chile, fuimos impulsores de eso y por lo tanto hoy día democráticamente, así como yo puedo estar por el rechazo y tengo mis razones, vamos a aceptar el escrutinio que haga la gente el día 26 de abril y con posterioridad en octubre cuando se definan, si gana el apruebo, los delegados constituyentes que van a participar. Claro. Y ahí vamos a seguir defendiendo todos los principios y valores que creemos que tiene que estar en una Constitución, que, insisto, creo que es el rayado de cancha, pero que son las leyes las que tienen que después dar solución a los problemas de la gente. Sí, me quedan pocos minutos de programa. Quiero hacer las conclusiones con ustedes tres. ¿Qué sigue para estos siguientes años de mandato de Sebastián Piñera? Hay algunos sectores que son un poco drásticos y dicen que Piñera debe dejar el poder y dar paso a este revolcón político que está dando el país con esta nueva constitución que puede llegar, con estas marchas que así lo piden. ¿Qué va a suceder en Chile en el resto de periodo presidencial del presidente Sebastián Piñera? Comienzo entonces por Gonzalo y le pido por favor que sea puntual porque me quedan pocos minutos. Ok, yo creo que lo más relevante es que comience el proceso constituyente y voy a ponerlo en ese término.
que toda la energía que se ha volcado hacia las calles y que lamentablemente en muchas ocasiones es una energía que se ha convertido en violencia, se convierta en discusión política en términos democráticos. Yo creo que esta es la clave de lo que viene y que el presidente Piñera pueda conducir al país hacia una situación de mucha más igualdad social y justicia. Dione, por este lado, su conclusión. Sí, yo creo que hay una oportunidad maravillosa que tiene el gobierno de aumentar su credibilidad. Algunas encuestas señalan que el presidente Piñera está en un 6%, otras en un 10%. Eso hace muy difícil la gobernabilidad de un país democrático. Entonces, evidentemente, esto es una oportunidad para el gobierno de fortalecerse, de realmente mostrar más allá del discurso que sí hay una disposición al diálogo democrático y el llamado especial, afectuoso, cariñoso al Estado chileno y a todas sus fuerzas vivas es a disponer a ese diálogo fructífero, a ese diálogo pacífico, productivo, en búsqueda de una sociedad equitativa, maravillosa, porque además Chile es un país maravilloso, muy rico, muy bien ubicado, con un talento humano fabuloso. Así lo demostraron en ese episodio de los mineros chilenos. Entonces, hay muchas potencialidades y eso tiene que ser realmente lo que prime en esa balanza y no los intereses creados o particulares de algunos grupos. Y Juan Manuel, en la ciudad de La Serena, sus conclusiones de lo que puede seguir para Chile en los próximos años de mandato. Bueno, los que creemos en la democracia, creemos que el presidente tiene que continuar. Yo comparto lo que se dice acá, de que aquí unos grupos que quieran utilizar, ¿no es cierto?, esta situación para producir una desestabilización del gobierno, no es democrático, eso es un golpe blando aquí y en cualquier lado del mundo. Y por lo tanto, los que creemos en la democracia tenemos que defenderla, tenemos que seguir evitando que se produzcan las polarizaciones que algunos quieren colocar dentro de la coyuntura y por lo tanto tenemos que seguir trabajando. En el caso del proceso constituyente, unos aprobando, otros como yo solicitando el rechazo, pero en forma democrática. Yo creo que aquí la discusión es fundamental, aquí las polarizaciones llevan a situaciones extremas que no queremos, que ya vivimos nosotros el año 73 y por lo tanto tenemos experiencia de eso. Ha sido una herida muy difícil de cerrar en ambos lados, claro. Y por lo tanto creo que hoy día tenemos que defender lo que es la institución de la presidencia de la República, tenemos que defender las instituciones democráticas y lograr que el diálogo se produzca entre todos los sectores. Pues ahí lo tienen ustedes, las opiniones de nuestros tres invitados y el análisis, el balance de estos 2 años de gestión del presidente Sebastián Piñera y lo que puede venir para lo que le resta de su mandato y también la opinión sobre esta coyuntura política y social que se está viviendo en este país que sin duda alguna abre un nuevo episodio en la historia democrática de esta nación suramericana. Gracias a los tres por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía. Sigan en France 24.